Sé que se alargó un poquito el servicio. Voy a ser consciente. Bueno, no voy a ser consciente. Usted no es consciente. Todo lo que siembras cosechas. No, que Dios nos hable, hermanos. Creo que hoy termino con la serie de mensajes sobre creciendo con propósito. Y esta última enseñanza tiene que ver con tomando el yugo de Jesús. Vamos a buscar Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Creciendo con propósito. Y hemos hablado mucho sobre estar siempre conectado con el plan de Dios en nuestras vidas. Tú puedes vivir, hermanos, tu vida como a ti te plazca, siguiendo la dirección que tú quieras, tomando las decisiones que tú quieras. Y tienes la libertad de hacerlo. Cuando Dios puso a Adán y Eva en el jardín del Edén, les dio también la misma libertad. Tú puedes elegirlo. Cuando Dios le dio a su pueblo Israel la ley, la palabra de Dios, también puso delante de él la bendición y la maldición, el bien o el mal. Entonces, la decisión era del pueblo. Así que Dios también delante nuestro pone lo mismo, es tu decisión. Puedes vivir a tu manera o puedes vivir conforme a la voluntad de Dios. Puedes hacer las cosas como tú piensas que es correcto o puedes hacer las cosas como Dios dice que es correcto. Y tenemos tal libertad. Lo que no tenemos libertad es de decidir las consecuencias de nuestras decisiones. Ahí sí no tenemos autoridad, no tenemos la libertad. Podemos vivir como queramos, tanto para lo bueno como para lo malo, pero los resultados, esos son naturales. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice aquí la Escritura en Mateo 11, 28, si está ahí. Dice el Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es ¿qué? Fácil y ligera mi carga. Vamos a orar. Dios, gracias por su palabra, bendígala, que usted nos hable, por favor, que podamos entender, Señor, comprender lo que usted quiere de nosotros particularmente, y que podamos tomar una decisión al respecto de eso. Ayúdanos, por favor, Señor. Sabemos, queremos lo mejor para nuestras vidas, pero no viene por casualidad y lo sabemos. Por eso necesitamos escuchar su dirección a través de su palabra. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Tomando el yugo de Jesús. El pasaje aquí, hermanos, está hablando en un contexto de alguien que está afligido, alguien que está padeciendo, alguien que tiene problemas. Y el Señor dice: quiero que vengas conmigo, yo te voy a hacer descansar. Y Él dice: ¿cómo? Dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Esa es la primera cosa. La segunda cosa dice: y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y cuál va a ser el resultado? Hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ¿por qué el Señor tiene que decir después? Porque mi yugo es fácil. Hermanos, el problema es que siempre hemos pensado, cuando el predicador dice: tienes que renunciar a todo y seguir a Jesús. Y todo el mundo está pensando: ¿cómo voy a dejar mi trabajo? ¿Cómo voy a dejar mi casa? ¿Cómo voy a dejar? ¿Y de qué voy a vivir? El pastor quiere que todos seamos pastores, el pastor quiere que todos seamos misioneros. Y ese es el problema, hermanos, que estamos centrando nuestra mentalidad en esa área de la vida. Si el Señor le dice a uno de ustedes que tienes que dejar todo para servirle, ahí sí, directamente te lo va a decir y tienes que obedecer. Pero no significa, hermanos,
Yo siempre que iba a los campamentos, a las conferencias de jóvenes, siendo joven, y me sentaba a escuchar, y siempre decían, y tienes que renunciar a todo, como si fuera una obligación de que siempre tenemos que renunciar a todo para seguir a Jesús, en este sentido. Y yo decía, oye, pero si yo quiero ser doctor, quiero ser otra cosa, ¿por qué el pastor siempre dice que tenemos que renunciar a todo para seguir a Jesús? Hermanos, Abraham tuvo una prueba muy difícil y Dios le dijo, dame ¿a quién? A tu hijo. ¿Perdió a su hijo Abraham? No. ¿Sabes qué fue lo que perdió Abraham? Su voluntad. No hizo su voluntad, sino la voluntad de quién. Hermano, no significa que si Dios te está diciendo que tomes su yugo, no está diciendo que tienes que renunciar a todo lo tuyo, pero lo que sí está diciendo es que si Dios te lo pide, debes estar dispuesto a renunciar a lo que Dios te pide que renuncies, lo que sea. Y no necesariamente, hermano, está diciendo para que te conviertas en un pastor, en un misionero. Tú puedes ser completamente funcional en tu trabajo, ahí en el hospital, ahí en la fábrica, ahí donde tú estás trabajando, y ser un cristiano piadoso, un cristiano obediente, un cristiano que ha renunciado a sus deseos, un cristiano que ha renunciado a su propia voluntad y que ha cedido la voluntad a Dios, y trabajar funcionalmente ahí, día tras día, en el horario que tienes. Llegar a tu casa, proveer para los tuyos, alimento, comida, zapatos, ropa, todo lo que normalmente estás haciendo en tu vida. Y estar perfectamente con Dios. No significa, tengo que renunciar a mi empresa, a mi trabajo, a mi negocio, y el pastor quiere que vaya y me meta allá en la iglesia y sea como él. Eso no está diciendo la Biblia. La Biblia está diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros. No tu yugo. El Señor no dice, oye, yo quiero estar contigo en tu yugo. No, el Señor dice, quiero que tú lleves mi yugo. Mi yugo es ¿qué? Fácil. Literalmente significa, mi yugo te queda a la medida. Mi yugo te queda a la medida. Los yugos normalmente son de madera. Si hay alguien, hermanos, que trabajó en la carpintería, fue Jesucristo. Él fue el carpintero. Jesús de Nazaret. ¿No es este el hijo del carpintero? Y en otro pasaje dice, ¿no es este el carpintero, hijo de José? Jesús con sus manos, hermanos, hizo el universo. Jesús con sus manos creó el cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay. Hermano, piense por ejemplo en las plantas, en esas florecitas tan bonitas, fueron diseñadas por Dios, fueron coloreadas por Dios. Fueron creadas por Dios, nuestros cuerpos, cada célula, el ADN, cada organismo que está dentro de nosotros fue creado por Dios. Aún los microbios, las partículas diminutas que no podemos ver, fueron diseñadas y creadas por Dios. Pues esas manos que hicieron el mundo, también hacían mesas de madera y hacían yugos. Esto no viene en la Biblia, pero se dice que en la carpintería de José había un letrero que decía, aquí se hacen los mejores yugos. Y tiene razón, porque ¿quién los fabricaba? Jesús. Así que los discípulos que sabían que a qué se dedicaba Jesús, la gente que lo conocía, cuando Jesús les dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, porque mi yugo es a la medida de tu propia vida. Este yugo no es un yugo, recuerde que un yugo une a dos animales para arar la tierra. En este caso, un yugo, hermanos, cuando en el matrimonio une a dos personas, ¿verdad? En una sola carne, dice la Biblia. Ahora, cuando Jesús está diciendo es un yugo que te queda a la medida, es decir, no vas a estar tú y tu esposa y tus hijos y el hermano y la otra familia y la otra iglesia, todos así. Es un yugo personal. Jesús dice al hermano Jorge, llevad mi yugo sobre ti, porque mi yugo te queda a la medida. Y la vida que Dios diseñó para el hermano Jorge es a la medida. Pero después le dice al hermano Jesús, llevad mi yugo sobre ti, porque mi yugo es a tu medida. Y después le dice al hermano Sabdiel, mi yugo es a tu medida. Pero la vida de ellos tres es diferente si la analizas bien. Diferentes ocupaciones, diferentes dones, pero lo que Jesús tiene personalmente, Él, con cada uno de ellos, es a la medida.
El problema es que si no andamos con Jesús en su yugo, el yugo que tú y yo traemos, hermanos, es un yugo que nos hemos creado a nosotros mismos y nos hemos unido en yugo desigual a veces con incrédulos. Nos hemos unido en yugo desigual a veces, por eso cuando decía el Señor en la ley que no puedes arar, ¿verdad?, juntamente con un buey y un asno, no pueden andar juntos en yugo. Es un yugo desigual y no va a funcionar. Para que pueda arar la tierra correctamente y hacer surcos derechos, hermanos, sendas derechas para vuestros pies, es necesario que andemos con alguien que siempre es recto, que siempre es correcto, que siempre es santo, que siempre es bueno. Y ese es Dios. ¿Quieres vivir una vida correcta? Él tiene una vida correcta. ¿Quieres vivir una vida en santidad? Él es santo, santo, santo. ¿Quieres hacer lo que es correcto? Él siempre hace lo correcto. ¿Quieres vivir una vida donde no hay engaño en tu boca? En Él nunca se halló engaño en su boca. Y si tú te pones en yugo con Él, en su yugo, te queda a la medida. Vas a poder tener una vida maravillosa. Pero es necesario renunciar a nuestro propio yugo. Es necesario que nosotros nos despojemos de nuestra propia voluntad para que hagamos la voluntad de Dios. Vamos a Primera de Reyes 19. No voy a durar mucho, hermanos. Primera de Reyes 19. Aquí hay un profeta, un par de profetas que fueron tremendos siervos de Dios. Uno de ellos recibió una doble porción del espíritu del otro. Uno de ellos es Elías. Elías, hermanos, es un tremendo profeta. Es un profeta privilegiado, diría más, porque fue llevado al cielo. ¿De qué manera? ¿Sí recuerdas? En un carruaje de, ¿verdad?, de fuego. Qué experiencia tan maravillosa. Solamente él y otro, antes del diluvio, fue llevado al cielo, Enoc. Caminó con Dios y Dios se lo llevó. Dice que no fue visto, no fue hallado que fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Solamente estos dos varones, hermanos, de la antigüedad, fueron llevados al cielo sin pasar por la muerte. Todos los demás, Moisés, todos los demás profetas, los apóstoles, tuvieron que pasar por la muerte para poder llegar al cielo. Nuestros hermanos que ya partieron, todos tuvieron que pasar por ahí. Pero hay un misterio, hermanos, que dijo Pablo: no todos dormiremos, sino que a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos ¿qué? Arrebatados, de la misma manera que lo fue Elías y Enoc, para no ver muerte. Seremos transformados a la semejanza de la gloria suya. Entonces, este profeta que hizo milagros tremendos, le pasó una doble porción de su espíritu al otro. Vea lo que dice ahí, Primera de Reyes 19, versículo 19. Dice que Elías, partiendo él de allí, halló ¿a quién? A Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió, y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías, ¿y qué? Y le servía. Aquí vemos el ejemplo, hermanos, de una persona que deja su arado, que deja sus yuntas, ¿sí? 12 yuntas, hermanos, 12 parejas de animales, de bueyes, arando la tierra.
Por eso dice la Biblia, ninguno que poniendo su mano sobre el arado mira atrás es apto para el reino de los cielos. Dios está mirando a Eliseo trabajar la tierra, hermanos, con 12 yuntas. Imagínense, 12 animales hacia allá. Son 12 por acá y 12 por acá, 24 animales. Y él tenía la última, es decir, que tenía una hilera de animales arando la tierra. Era ¿cómo se dice? Tenía buen motor, ¿verdad? Su arado. 24 animales. Esos son 24 bueyes de fuerza. Para poder controlar esos animales, es necesario poner sus manos en el arado y no distraerse por ningún motivo. Dios miró eso. Este hombre está preparado. Y él movió a Elías para que fuera a verlo. Él le puso su manto, hermanos. No sé, ¿verdad? A lo mejor lo vio que tenía frío, no sé. Le puso su manto. Esta es una representación, hermanos, de pasar la antorcha. Después él mató 2 animales. Probablemente los demás eran de sus padres. Por eso él no hizo eso. Pero tal vez mató lo que era suyo. A lo mejor Dios, su padre le dijo, ¿sabes qué, hijo? De las 12 yuntas, una es para ti. Esa es la herencia. Él agarró esos 2 bueyes y con la madera del arado los coció y le dio la carne al pueblo. Se deshizo de su vida, se deshizo de su trabajo, se deshizo de su sustento, se deshizo de su ocupación, de lo que él sabía hacer. Él dejó su vida para servir a Elías. Se unió en yugo, ¿qué? Desigual o igual con Elías. Y qué vida maravillosa llegó a tener el profeta Eliseo por unirse en yugo con otro varón de Dios. Ese es un buen yugo. Y ese es un ejemplo, hermanos, que el Señor nos pone aquí. ¿Quieres realmente tener una vida maravillosa? ¿Quieres realmente cumplir con el plan y el propósito que Dios ha diseñado desde antes de la fundación del mundo? Necesitas renunciar a tu propio yugo y necesitas seguir el yugo de Jesús. No hay de otra. Y recuerda, hermano, no estoy diciendo que tienes que renunciar a todo lo que posees, a todo lo que haces. El Señor no está diciendo eso. El Señor está diciendo que tienes que tener tal obediencia de que si el Señor te lo pidiera, tú obedecerías. Dios le dijo a Abraham, quiero que me des a tu hijo, a tu único hijo, a Isaac. Y luego todavía le hace más así, a quien amas. Y ofrécelo en holocausto. Puede pensar eso, hermano. Abraham no dijo, Señor, ¿qué pasa si tú no apruebas los holocaustos? Él no se puso a discutir con Dios de doctrina. Él simplemente dijo, sí, Señor. Imagínate todo, desde que Dios le dijo eso hasta que Abraham lo llevó allá para sacrificarlo. ¿Cómo estaba la mente de Abraham? ¿Cómo estaba el corazón de Abraham? Imagínate, hermano, tomar a tu propio hijo, a quien amas, y ofrecerlo en holocausto. Llevabas un cuchillo, hermanos. Abraham llevaba un cuchillo. Tomó unos asnos ahí, subió a su hijo y puso la leña y luego iban subiendo el monte, hermanos. Imagínate el camino. Si cuando uno va a la cita con el doctor, ¿verdad? Y va temblando a veces uno. Yo ya estoy llegando a una edad donde tengo que hacerme un chequeo general de mi salud. Le saco, pero tengo que hacerlo. Tengo que ir con la hermana a que me saque sangre. Y no sé, la última vez que me sacaron sangre fue cuando me iba a casar y me desmayé. Mi esposa iba a quedar viuda antes de tiempo. Ahora imagínate a Abraham. ¿Cómo iba él temblando tal vez? Imagínate sus recuerdos de cuando nació su pequeño Isaac. Los niños, cuando era niño, cuando iba creciendo, gateando, hermanos, imagínate a tu bebé recién nacido, el olor, estar con él, las risas, la alegría. Y que Dios te diga, dámelo, ofrécelo en holocausto. No es como Ana, que ella prometió y le dijo, Señor, si tú me das un varón, yo lo voy a ofrecer todos los días que viva, será para ti. No es lo mismo,
Porque Ana, cuando el niño ya creció y lo destetó, dice que fue y lo llevó al tabernáculo y lo dejó con Elí. Y cada año venía y le traía su ropita, le traía un recuerdo, algo le traía. Cada año veía a su hijo. Y su hijo se convirtió en un tremendo profeta de Dios de Israel. El profeta Samuel. ¿No es igual eso? A pensar, Dios me está pidiendo que mate a mi hijo. Llegaron a ese monte, pusieron la leña, él acostó a su hijo sobre la leña. El holocausto, ¿sabes qué significa, hermano? Que una vez que degolle a la víctima, tiene que prender fuego a la madera que está ahí abajo para que consuma completamente el sacrificio. Ese es un holocausto. Y cuando Dios nos pide, presentad vuestros miembros, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros ¿qué? Vuestros cuerpos en sacrificio ¿qué? Vivo, santo, agradable a Dios. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo deben ser entregados por completo al Señor. Pero no significa que vas a ser pastor. No significa que te vas a ir a África a predicar el Evangelio. Significa que Dios tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, y tiene toda potestad, toda autoridad y dominio sobre tu propia voluntad, sobre tu propio cuerpo, sobre tus posesiones, sobre tu familia. Pero Él no quiere obligarte, aunque tiene tal potestad de hacerlo. Él nos invita: llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Quieres descansar? ¿Quieres que tu alma descanse? ¿Quieres tener una vida maravillosa? Renuncia a tu yugo y lleva mi yugo. Si tú ves la vida de Eliseo, si estudias la vida de Eliseo, tuvo una vida maravillosa. ¿Cuántos milagros no hizo Eliseo? ¿Cuántas cosas no vio Eliseo? Hermano, qué bendición tener, si Elías era un profeta de los, digamos, lo voy a decir así, de los poderosos, de los peces gordos. Eliseo tuvo una doble porción de esto. Todavía fue mucho más arriba. Y el Señor dijo que vosotros, dice que haremos obras mayores de las que Él ha hecho, porque Él va al Padre. Significa que si Jesús hizo milagros y milagros y milagros, y no, dice Juan, no cabrían en el mundo las cosas que se habrían de escribir de todo lo que Jesús hizo. ¿Cuántos ciegos sanó? ¿Cuántos leprosos limpió? ¿Cuántos endemoniados sanó? ¿Cuántas gentes transformó, hermanos? Y no cabrían los libros que se habrían de escribir de todo lo que el Señor hizo. Y Él dice esto: ustedes cosas mayores harán. ¿Sabes por qué? Porque su espíritu ha venido a morar en nuestro espíritu. No es lo mismo lo que hizo Elías, que el Espíritu Santo lo llenaba de poder, de sabiduría para hacer el ministerio que Dios lo había encomendado. Pero el Espíritu Santo, hermanos, no habitaba física y corporalmente en él. El Espíritu Santo venía sobre ellos en momentos en los que ellos hacían la voluntad de Dios, pero no moraba permanentemente en ellos. Y mira todo lo que hicieron. ¿Qué hubiera hecho Elías, Moisés, Eliseo y todos ellos si el Espíritu Santo estuviera de la misma manera que está en nosotros? Hubiera estado en ellos. Esto significa, hermano, que tú y yo tenemos todavía mucha más ventaja de lo que ellos tenían. Porque el Espíritu Santo, el día de nuestra salvación, fuimos sellados para siempre. Él está en nosotros. Y a través del Espíritu Santo es que tú y yo podemos tener una vida maravillosa. No solamente el cielo nos espera, pero si somos obedientes y tomamos el yugo de Jesús, una vida maravillosa nos espera en la tierra. Una vida diferente. Para poder cumplir con el propósito eterno de Dios para nuestras vidas, es necesario desprenderse de nuestro yugo, nuestros planes, y unirnos con Él en su yugo, en el plan y propósito que Él ha diseñado para nosotros. Despréndete de aquello que hace que
tu propósito no se cumpla. Y haz unión con Jesús. Él hará, hermano, que tu vida tenga propósito. Él hará que tu vida en lo que haces, si Dios así lo dispone y así lo decide, que tú hagas lo que estás haciendo hasta el último día de tu vida. Que sigas haciendo el trabajo en la empresa donde estás, que sigas adelante y que sigas proveyendo para los tuyos, haciendo lo que estás haciendo, aún dentro de la iglesia, pero que seas consciente de que estás en yugo con Jesús. Porque la vida que Él ha diseñado para ti es la vida que te queda a la medida. Algo fuera de eso, ya te ves raro. Sí, mi esposa siempre se burla de mí. Cuando yo era joven, yo usaba ropa que no me quedaba. Sí, una vez, fíjese, hermano, había un hermano que se llama Marquitos Serrano. Marquitos mide, yo creo que un poquito más, aquí sí más o menos. Así mide para arriba. Y para los lados, no tanto, ¿verdad? Un poquito menos. Está gordito. Gordito, pero gordito. Era una esferita. Y me prestó un saco. Un saco que me quedaba, parecía como el clavillazo. Sí, los que saben de quién es clavillazo, ¿verdad? Así me quedaba la ropa, así. Nomás me faltaba hacerle así, ¿verdad? Pero sí le hacía porque pues se me escondían las manos, hermano, así, se me escondían las manos en el saco. Tenía que estarle haciendo así. Yo ahora entiendo a clavillazo por qué le hacía así. Le quedaba el saco grande. Y luego las camisas, hermanos, la corbata la traía acá. Porque el cuello me quedaban grandes. ¿Sí? Cuando no traía saco, las camisas me colgaban por todos lados. Se ve raro uno, hermanos, cuando no le queda. Prefiero verme así al otro extremo de jóvenes que se ponen con mantequilla los pantalones, que nomás se van a sentar y parece que va a tronar por atrás el pantalón. ¿Sí? De esos que se ponen las camisas todas pegaditas para lucir los huesos. Así se ve una persona rara cuando no viste. Si recuerdas a David cuando llegó Saúl y le dijo, ponte mi armadura. Y se puso su armadura. Y probó a andar. Y dijo, no, esto no me queda. ¿Qué es lo que sí le quedaba a David, hermanos? Su onda. La vida que Dios había diseñado para él. Lo que Dios había diseñado para Saúl era la armadura, era la espada, el escudo. Pero era un cobarde. Se escondía y todo el ejército de él estaba escondido juntamente con él. Tenían miedo a un gigante que decía, a ver quién venía a pelear contra mí. Tenían al mismo Dios que tenía a David. Tenían el Espíritu Santo, hermanos. Saúl había, hermanos, sido mudado, había sido lleno del Espíritu Santo también. Era el rey de Israel. Hermanos, el rey más poderoso que en su época había. Y cobarde. Y diciéndole a un jovencito, ¿sabes qué? Tú no puedes porque Goliat es un hombre de guerra desde su juventud y tú eres solo un muchachito. Lo que no sabía, hermano, es que David estaba en yugo con Jesús. David estaba en yugo, cumpliendo el plan y propósito de Dios para su propia vida. Y Dios usó lo que él sabía hacer. Así que Dios va a usar lo que tú sabes hacer para que su propósito se cumpla. Él dijo, ¿sabes qué? Esto no me queda, y se quitó la armadura y aventó la espada, esto no me sirve para nada. Y él fue al arroyo y él, como él sabía escoger esas piedritas, escogió 5 de ellas. ¿Sabes por qué escogió 5 piedras, hermano? Porque Goliat tenía hermanos. Él dijo, cuando me aviente a Goliat, me voy a aventar a su hermano y al otro y a todos me los voy a echar. Y agarró 5 piedritas y lo puso en su saco pastoril. Ese saco, en su costal, ¿verdad? Que siempre traía consigo, donde ponía ahí su torta, ¿verdad? Y su frutzi, porque él tomaba frutsis. Y ahí lo metía, y donde se iba a pastorear las ovejas, y ahí metía sus semillitas de girasol, cuando andaba ahí con el cayado, ¿verdad? Y comiendo sus semillitas. Hermano Julio, cómo le encantan esas semillitas, ¿verdad? Eso es lo que él tenía. Su traje de pastor, no como ¿verdad? Su saco pastoril.
Así que, hermano, cuando Dios te dice, llevad mi yugo sobre vosotros, no significa que tengas que, hermano Sigi, dejar ahí el trabajo que tiene usted. Eso no significa que deje de estar ahí en correos, ¿no? Un día lo va a dejar, por la gracia de Dios. Un día se van a pensionar, ¿verdad? Y todo va a estar, esperemos que todo esté mejor en ese sentido. Pero que sea el propósito de Dios. De otra manera, vamos a andar en yugo desigual con cosas o con personas que no van a ayudarnos a cumplir el propósito de Dios. Quiero terminar en Hechos 9. Hechos capítulo 9. Alguien que tenía una carrera exitosa en su religión, en sus costumbres, en su nación. Alguien que aspiraba a ser de la crema innata, digámoslo así, de todo el mundo en el que él se movía. Alguien que tenía aspiraciones, ambiciones, sueños, y que tenía la convicción de lo que estaba haciendo era la voluntad de Dios. Y ese es Saulo de Tarso. Y digo Saulo de Tarso porque después Dios le dijo, tú eres Pablo. Saulo de Tarso, dice versículo 1, estamos en Hechos 9, versículo 1, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra, ¿quiénes? Los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino cristiano, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Pablo dijo, no pensó, hermanos, en toda su vida, en todos sus planes, en su educación, en todo lo que él había estudiado. Hermanos, él estudió bajo los pies de Gamaliel, el mejor maestro que había en su época, la mejor universidad, lo mejor de lo mejor. Pablo era un hombre excelente en letras, era un hombre preparado, era un hombre trabajador, era un hombre, hermanos, con todas las cualidades para tener éxito en la vida. Pero en ese momento, con Jesús, dijo, Señor, renuncio a mi yugo. ¿Qué quieres que yo haga? Levántate, entra a la ciudad, ahí se te dirá lo que debas hacer. Cuando después de una vida maravillosa, desde que él tomó esa decisión para servir a Dios, Pablo tuvo una vida maravillosa. Leemos la historia de Pablo y decimos, no se ve tan maravillosa. Lo apedrearon varias veces, mismo dice, ¿verdad? 2 veces naufragué y me apedrearon aquí, me apedrearon acá, me encarcelaron acá. Peligros de los falsos hermanos, peligros de los judíos, peligros de los gentiles, peligros de asaltantes, peligros de fieras, peligros en el río, peligros en el mar. Pues ¿qué vida es esa? Señor, ¿de qué se trata? Quiero una vida tranquila. ¿Qué no el cristianismo es color de rosa? ¿Que no hay que llevarla tranquilo, Señor? Estaba mejor cuando era fariseo. Disfrutábamos de lo mejor. Ahora que soy apóstol. No, pero Pablo no dice eso. Pablo dice, todas las cosas que para mí eran ganancia, las he estimado como ¿qué? Como pérdida. ¿Por amor a quién? A Cristo. Él dijo, Señor, me voy a quitar este yugo que solamente me estaba lastimando el cuello. Dura cosa te es dar coces contra ¿qué?
se estaba lastimando a sí mismo. Cuando tú sigues tu propia vida, tu propia voluntad, te lastimas a ti mismo. Pero cuando decides quitarte ese yugo y decir, Señor, quiero unirme en yugo contigo, su yugo es fácil y ligera su carga. Cuando él da testimonio de esto, ya está en la última etapa de su vida, ya Pablo anciano, ya un hombre canoso, arrugado, tal vez encorvado un poco, un hombre experimentado en quebranto, un hombre experimentado en persecuciones, un hombre experimentado, pero también un hombre experimentado en transformación, un hombre experimentado en provisión, en dirección, un hombre experimentado, hermanos, en la voluntad de Dios, un hombre que ha decidido entregar su vida por completo y decir, Señor, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado. Y qué vida maravillosa tuvo Pablo. A mí me habría gustado ser uno de sus ayudantes. ¿Qué le hace que nos apedrearan juntos? Hermanos, cuando estamos cerca de Jesús, realmente se disfruta la vida. Aunque haya escasez, aunque haya enfermedad, aunque haya peligros, si Él está conmigo, Pablo mismo lo dijo, ¿quién contra mí? Pero eso es necesario, andar en yugo con Él. Dice ahí en Hechos, capítulo 22, Él se defiende ante el pueblo, ante los judíos. Dice el versículo 1, Él da su testimonio y dice, Hechos 22:1, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está, ¿qué dice, hermanos? Ordenado que hagas. ¿Desde cuándo estuvo ordenado lo que Pablo iba a hacer? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Y desde cuándo está ordenado para que tú hagas lo que debes hacer? Desde antes de la fundación del mundo. El Señor no está improvisando a ver, pues, ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Él está tirando esa indirecta, pero ya sabe qué corazón está preparado. Entonces Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Desde antes de la fundación del mundo, eso estaba planeado para Isaías. Así que lo que vayas a hacer cerca de Jesús ya está planeado, ya está organizado, ya está todo provisto. Por eso no me preocupo ahora. Antes me preocupaba mucho, pero ahora ya no. De repente mi fe mengua y ahí medio me preocupo, pero después recuerdo, oye, Dios me llamó para servirle, y en el servicio de Dios hay necesidades, pero como Él es mi jefe, pues de Él va a venir la provisión. Así que no me preocupo, me relajo. Señor, hay problemas en tu empresa. ¿Qué vamos a hacer, Señor?
Señor, tú sabes esta necesidad, la obra de Dios es así, así, así. Y el Señor mueve corazones. A una viuda para que alimente a su profeta. El Señor mueve a otros que le servían a Jesús de sus riquezas. ¿Sí me explico, hermanos? Por eso, muchos tienen temor de servir a Dios, porque piensan, voy a ser pobre, voy a ser, para ser como el pastor, mira cómo le va al pastor. Créame, hermano, que tengo una vida maravillosa. Porque estoy cumpliendo el plan de Dios. ¿Tengo deseos carnales? Claro que sí, como todos. Me gustaría hacer aquello, lo otro. ¿Sí me explico, hermanos? Pero todo lo que para mí es ganancia. Volteo a ver con Jesús y digo, no, yo prefiero una vida maravillosa. Yo no quiero una vida de éxito conforme al mundo, una vida de riquezas conforme al mundo, pero hermanos, estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Toda la riqueza del cielo por medio de Cristo va a ser provista para nosotros. El verdadero éxito para tu vida, hermanos, va a ser, como dijo Pablo, prosigo a la meta, al premio del llamamiento, del supremo llamamiento de Dios. Dice, para asirme, agarrarme de aquello para lo cual yo fui agarrado por Cristo. Es decir, Cristo tomó a Pablo, lo abrazó y le dijo, tú eres escogido para mí, ve a la ciudad y se te dirá qué es lo que tengas que hacer. Y Pablo fue, se le dijo qué tiene que hacer y fue agarrado por Cristo. Y estuvo en yugo con Cristo. Y dijo Pablo, quiero alcanzar, quiero asirme y quiero lograr lo que el Señor me ha prometido por haberme juntado con Él. Y el Señor paga bien, hermanos. Su yugo es fácil y ligera es su carga. Nunca, nunca de los nunca. Si un día Dios llama a uno de tus hijos, le digas, no, hijo, te vas a privar de una vida maravillosa. No, al contrario, es el inicio de una vida maravillosa. Por eso debemos renunciar a nuestro propio yugo. Vamos a leer un solo pasaje más y termino. 26, capítulo 26. Después Pablo se defiende ante el rey Agripa. ¿Sí estamos ahí? Hechos 26, versículo 1. Solamente voy a leer este pasaje, hermanos, y luego nos ponemos de pie. Entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, dice Pablo, mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, lo conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret,
lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasa el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, ¿qué dijo Pablo? No fui rebelde a la visión celestial. Vamos a orar. Dios, gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque nos da el privilegio de servirle. Padre, ayúdanos, por favor, a cumplir el propósito suyo. Quita de nuestra mente, de nuestro corazón, el orgullo, la soberbia de creer, Señor, que tenemos un mejor plan. Solo tú, Señor, sabes lo que es mejor para cada uno.